Estoy en vivo. Hola. Hola, Jesslyn, Edward, Asturcios y el Erapi. Hola a todo el mundo. Hoy vamos a hablar sobre obesidad y sobrepeso. Quiero saludar a todos y a todas hoy. Gracias por otra noche conmigo. Por lo menos una horita del fin de semana. Hola, Janet Viales. Hola, amiga. Me hacen mucha falta. Saludos ahí a Punta Islita, Nandayuri. Hola. Ok. De verdad me encanta esto de los live. Entonces voy a contarles qué preguntas se hicieron con este tema de hoy de obesidad. Bueno, primero que nada, recordarles que esto que hablamos aquí en el live es pues mis recomendaciones personales como profesional en nutrición, pero yo para nada creo que tengo la verdad absoluta. Me gusta mucho estudiar y me gusta mucho leer, entonces trato de mantenerme bastante informada. Hola, Jani. Pero en realidad es mi opinión y sí lo siento, el tema de hoy es muy lindo, entonces por favor compartan la información que hoy vamos a conversar porque es la obesidad y el sobrepeso es una de las enfermedades que tienen más alcance para lastimar a nuestros seres queridos, entonces traten de hacer las recomendaciones y de aprender, todo lo que aprendan hoy compártanlo. Hola. Ok, entonces voy a arrancar ya. Ustedes saben que a mí siempre me gusta comenzar antitos. Entonces, les voy a decir las preguntas que se hicieron. Se hicieron 22 preguntas que estaban directamente relacionadas con el tema de obesidad. E hicieron 8 preguntas que no tenían que ver con obesidad. Si me da tiempo, cubro las últimas 8. Gracias. Sí, este tema a mí me gusta mucho y me apasiona mucho. Entonces, ojalá que podamos sacar el provecho. Entonces, las preguntas que me hicieron fueron, ¿qué es obesidad? ¿Cuándo es mala? ¿Con cuánto peso se considera un obeso? ¿Cuál es el significado de obesidad grado 1, 2, mórbida? Me preguntaron por las categorías de obesidad. La importancia de la grasa contra el peso o el IMC, eso fue otra pregunta. ¿Cómo bajar el porcentaje de grasa con obesidad mórbida? Obesidad y sustitutos de azúcar. ¿Por qué uno puede pesar lo mismo o pesar menos y aún se sigue uno viendo como con sobrepeso o gordo o pesado? Fueron las preguntas. ¿Se puede bajar 30 kilos? Y también preguntaban que si se podía bajar 30 kilos, que en cuánto tiempo era recomendable. Alguien preguntó qué pasa si subo y subo de peso y no puedo parar, si uno se puede hacer un examen de tiroides, ¿cuándo se hace? Otra persona preguntó, ¿en adolescentes está bien perder 250 gramos de grasa al mes manteniendo masa muscular? Entonces vamos también a hablar un poquitito de eso. Es cierto que uno debe pesar su estatura, la diferencia entre un peso ideal y la grasa ideal, el estigma de salud y todas las tallas. Alguien preguntó que es una mujer de 39 años con 1,58 m, ¿cuánto es el porcentaje de grasa máximo? Que si hay que ser radical con la restricción calórica hasta que uno obtenga el porcentaje de grasa deseado, fue otra de las preguntas. ¿Comer saludable es suficiente para combatir la obesidad o hay que hacer un déficit calórico y cómo combatir la obesidad? Era otra pregunta. Que si había predisposición a la obesidad como tipo genético o hereditario. Que si cuesta más bajar de peso si se ha sido obeso por largo tiempo. Factores conjuntos de obesidad y diabetes tipo 1, factores reversibles. Que si, me preguntaron si los adipocitos, que son las células de la grasa, se pueden multiplicar. Preguntaron también por los daños físicos de la obesidad y el sobrepeso, su relación con psoriasis, con cáncer
y cuándo visitar a un médico o a un nutricionista. Entonces vamos a arrancar con esas. Ya van a ser las 7:30, ya les hice el intro de lo que vamos a hablar. Ok, de nuevo muchas gracias, hola, y vamos a sacarle provecho a esta hora de live. Ok, lo primero era qué es obesidad, cuándo es mala, con cuánto peso se considera uno obeso, cuál es el significado de obesidad grado 1, 2, 3, mórbida y todo eso. Ok, entonces primero que nada hay dos formas de categorizar la obesidad. Finalmente la obesidad es una enfermedad, una condición que afecta al ser humano cuando se tiene un peso por encima de lo que se recomienda. Y cuanto más alto sea este peso, más enfermedades se han vinculado. Entonces, uno lo puede vincular a sobrepeso, o sea, puramente con el índice de masa corporal, o bien se puede trabajar también con otros indicadores como por ejemplo porcentaje de grasa, grasa visceral y circunferencia abdominal. Entonces, lo del índice de masa corporal es lo que más rápido se utiliza y lo que más en realidad se usa para hacer un diagnóstico si la persona tiene sobrepeso, obesidad grado 1, 2 o mórbida. Mórbida quiere decir que está muy cerca de afectar la vida. Entonces, prácticamente es el tipo de obesidad más peligroso que hay. Y el rango saludable de índice de masa corporal es como por escaleras. Ahora, para uno saber cuál es el índice de masa corporal de uno nada más agarra el peso de uno en kilogramos, lo pone en la parte de arriba de la división, después pone una rayita ahí abajo en el denominador, si no me equivoco era, uno pone la estatura en metros al cuadrado. Entonces uno divide el peso de uno entre la estatura en metros al cuadrado. Por ejemplo, yo peso 54 kilos y mido 1,63 m. Entonces yo divido mi peso entre 1,63 por 1,63 y eso me va a dar un resultado que es el índice de masa corporal. El índice de masa corporal no tiene nada que ver con la grasa ni con el músculo, es una medición de masa, o sea, de puro peso. Entonces, lo saludable es prácticamente de 18.5 a 24.9. En eso se supone que deberíamos estar todos para que nuestro cuerpo esté bien. Esto es el índice de masa corporal. Esto me deja a mí dentro de la categoría de peso normal. Si estoy de 25 a 29.9, entonces ya estoy en sobrepeso. Cuando sobrepaso 30, ahí es cuando uno comienza, de índice de masa corporal, es cuando uno comienza a entrar en la categoría de obesidad. Entonces ahí está obesidad grado 1, obesidad grado 2, van de 5 en 5, y obesidad grado 3 o mórbida, que esa ya es como la parte más alta, que son índices de masa corporal por encima de 40 normalmente. Ya por ahí hay supercategorías que se han venido desarrollando en los últimos años como ultra obeso, que honestamente a mí en lo personal me parece un poquito ofensivo y un poquito grosero. Para mí pues es sobrepeso u obesidad y ya eso es más que suficiente, ¿verdad? Hola, Miguel. Entonces sí es importante poder ubicarnos en cómo vamos a definir obesidad. Si vamos a utilizar índice de masa corporal, tienen que estar todos y todas, hombres y mujeres, de 18.5 a 24.9. Y eso era el resultado de dividir el peso en kilogramos entre la estatura en metros al cuadrado. También se utiliza la circunferencia abdominal y esto es de lo más importante porque finalmente, el peso alto es un factor de riesgo, claro, y cuanto más alto es el peso, pues mayor es el riesgo, pero dónde está localizada la grasa es un factor de riesgo, cuidado, y no más importante que hasta el mismo peso. Entonces ahí es donde llegamos a la circunferencia abdominal. La circunferencia abdominal en hombres tiene que estar por debajo de 90 centímetros. En las Américas, bueno, en Costa Rica y en Latinoamérica, porque en Estados Unidos el dato es un poquito más permisivo. Si mal no recuerdo es como 102 centímetros para hombres, 88 para mujeres. Para Costa Rica utilizamos 80 centímetros para mujeres y 90 centímetros para hombres. Circunferencias abdominales por encima a los 80 centímetros en el caso de las mujeres y a los 90 centímetros en el caso de los hombres, aumenta el riesgo de muchas enfermedades que están vinculadas también con el sobrepeso y la obesidad. Entonces tenemos diabetes, hipertensión, triglicéridos y colesterol alto, infarto al miocardio, hígado graso, cirrosis hepática no alcohólica. Eso quiere decir que no hay necesidad de tomar licor para hacer cirrosis. Con solo mucha grasa en las vísceras y por muchos años estar ahí, ya podemos incrementar el riesgo.
de problemas cardíacos también. La psoriasis, cáncer, osteoporosis también están vinculados a un porcentaje de grasa alto. Entonces eso nos lleva ya a porcentajes de grasa. Entonces, como ven, la obesidad no solamente pararse en una balanza y decir, como dicen las de los moles, ¿está usted obeso? Es muchísimo más que un peso en la balanza. Son varios indicadores, entonces ya tenemos que, para estar bien, tenemos que estar por debajo de 80 mujeres en cintura, por debajo de 90 en hombres, con un índice de masa corporal de 18.5 a 24.9. Los porcentajes de grasa pueden variar según la edad y el deporte que realice la persona. Sin embargo, las mujeres tenemos que tener, nada más para que sepan, un poquito más de grasa que los hombres, en promedio 10% más. Eso es lo que nos hace tan bonitas. Es parte de las características femeninas ginecológicas, tener 10% más de grasa. Entonces, en promedio, una persona que esté de 15% de grasa, en el caso de los hombres, hasta 20-22% de grasa, podríamos decir que está bien. Ya cuando los hombres están por encima de 22-23%, ya se puede considerar que tienen el porcentaje de grasa un poco más alto. Esto va a variar según la edad también. Y por encima de 30% de grasa en hombres ya es peligroso. Nosotras las mujeres tenemos que tener mínimo 15% de grasa, 14% de grasa. Ya por porcentajes de grasa por debajo de eso pueden hacer cambios hormonales. Hay que recordar que la grasa es precursora de hormonas femeninas, entonces también tener muy poca grasa podría ser peligroso para nuestro organismo. Y porcentajes de grasa en mujeres por encima del 28%, ya uno podría comenzar a decir, bueno, hay que revisar si es que le falta masa muscular y así, ¿verdad? Un poquito de sobrepeso, un poquito de grasa aumentada sería por encima del 28%. Y ya cuando una mujer está por encima del 35%, ya comienza a tener problemas o repercusiones en su salud fuertes. Entonces, sí es importante. A mí me gusta normalmente que las mujeres anden de 18 a 24% de grasa. Creo que es un porcentaje de grasa como bonito y dependiendo de lo que uno haga de ejercicio, fácil de mantener, o sea, sostenible dentro del tiempo. Y para hombres me parece que de 16 a 18, dependiendo de la edad y lo que hagan, es un buen porcentaje de grasa. Entonces, como ven, ahí tenemos esos 3 factores para poder saber si uno tiene o no tiene en realidad obesidad y qué tan peligrosa es. Va a depender de cuántos de estos factores que acabamos de ver tengo yo. Si yo soy mujer y tengo la cintura en más de 80 centímetros, tengo mi índice de masa corporal en 29.9, así antes de entrar a obesidad, y mi porcentaje de grasa lo tengo en 32, entonces pues ya yo puedo decir, bueno, estoy corriendo más riesgo. Entonces básicamente de eso se trata un poquitito esta situación de obesidad, es ir empujando al cuerpo, llevándolo a un límite que es inseguro. La importancia de la grasa versus el peso y el IMC es otra de las preguntas. Eso es un tema que se ha debatido, bueno, de cuando yo estaba en la U, que fue hace rato ya. Pero básicamente para mí como nutricionista, el índice de masa corporal me da información. Como vieron, ya yo sé si ese peso es mucho, sobrecarga mucho las articulaciones o sobrecarga los órganos. Sin embargo, el porcentaje de grasa es súper importante. No creo que son excluyentes, creo que tienen que trabajar en conjunto. Entonces, como digo, es ir sumando factores. Si yo tengo ya compré un ticket de lotería. Si tengo el porcentaje de grasa, ya tengo otro ticket de lotería. Entonces hay que verlo como un poquito más integral. No siempre el peso aplica, además, porque hay personas que son de estructura ósea grande o estructura ósea pequeña. Eso podría ser variaciones en el peso ideal también, entonces ahí habría que considerar eso. Por eso es que es tan importante validarlo con la grasa. No solamente me voy a regir por el peso, y ya el peso es porque la gente le da mucha importancia al peso en la balanza. Entonces no solamente peso, es ok, ese peso de qué está construido, es puro músculo, es grasita, es retención de líquido, es popó, porque también bien podría ser estreñimiento de días. Entonces como que hay que revisar bien y ser un poquito más integral con eso. Ay, hola, Vale, te extraño. Ok, ¿cómo bajar el porcentaje de grasa con obesidad mórbida? En realidad, aunque pareciera mentira,
cuanto más sobrepeso tiene el cuerpo va a tratar de volver a un peso más saludable. O sea, al cuerpo no le interesa estar mal. Entonces, cuando uno hace esfuerzos con obesidad mórbida o inclusive grado 1, grado 2, el cuerpo va a bajar bastante rápido y va a responder relativamente rápido a las acciones que tomemos. Más bien, en mi experiencia, hay que tener un poco más de cuidado cuando ya se van acercando a la meta, porque a veces la gente entra en una zona de confort. Ya me estoy sintiendo bien, ya me doy un poquito más de permisos, ya salí de la zona de peligro y entonces uno comienza a romper un poquito las reglas. Entonces, en realidad, cuando se trabaja con obesidad mórbida o algún tipo de obesidad, uno, o por lo menos nosotras, tratamos de hacer un plan de contingencia con las personas. ¿Cuánto podemos hacer? Porque es muy importante que la persona o que ustedes se sientan motivados y se sientan con fuerzas para hacer las cosas. Tampoco uno puede poner unos límites inalcanzables. Entonces se trabaja de a poquito. Vivir sano es algo de todos los días. O sea, aunque yo llegue ya a mi peso meta o a mi grasa ideal o a mi cintura saludable, yo tengo que seguir haciendo eso. Tengo que seguir viviendo bien. Sería como que ustedes se lavan los dientes una vez y ya piensen que para todo el día ya se lavaron los dientes. O sea, no es así. Hay que hacerlo a cada ratito. Entonces, y es lo mismo con la alimentación. Esto es de todos los días, cuidarse. Me equivoqué, metí la patita, saco la patita y sigo adelante, ¿ok? Entonces, ay, gracias. Entonces sí es importante, cualquier persona puede corregir su salud, sin importar en dónde esté, ya sin importar si está con obesidad mórbida o no, es pasito a pasito, dijo el sabio Luis Fonsi. Pero en serio, es mejor hacerlo de a poquitos, pero si uno sabe que llega, lo va a hacer bien, ¿no? Entonces siempre llevarla sosteniendo hacia lo más saludable. La otra pregunta que me hicieron era obesidad y sustitutos de azúcar. Ese tema se las trae mucho. Hago otro paréntesis, ya lo dije al principio, pero igual lo vuelvo a repetir para los que se acaban de meter. Yo no creo que los sustitutos de azúcar son Satanás, pero tampoco los veo de un uso prolongado. A mí me parece, dentro de mi criterio, que los sustitutos de azúcar son como transitorios. Es decir, digamos que yo estoy adicta a una bebida gaseosa que no voy a nombrar. Estoy adicta a esa bebida gaseosa y me tomo 3 latas de esa bebida gaseosa todos los días y llego a pedir ayuda porque yo sé que no es saludable para mí, etc. Entonces me tomo 3 de las regulares. Donde para mí es una buena opción, donde la persona me dice, es que si yo no tomo esa bebida gaseosa me da dolor de cabeza, me muero, me pongo a llorar, es mi momentito de no puedo dejarla. Entonces para mí yo digo, bueno, use la versión light una vez al día. Entonces por lo menos ahí recibe la dosis apenas como para ir saliendo. Ya más adelante, cuando ya ha salido de ese hueco, ya podemos pensar en quitar el sustituto. Como de a poquitos, ¿verdad? Depende mucho, en mi criterio, de por dónde esté uno en su evolución de salud y en su mejora de cuidado personal. No creo que es muy funcional pasar de comerse un pan baguette así con paté, mantequilla y tal, a pasar a no comer nada de pan del todo, porque a veces a la gente le cuesta un poquito esa transición. Entonces yo creo que los sustitutos de azúcar son útiles para esos transitorios. No creo que son de uso crónico, no me parece a mí lo más saludable, no me parece a mí tampoco la mejor opción, siempre, porque además cuando uno come algo dulce, aunque no tenga calorías, el cuerpo responde. Entonces el cuerpo responde y uno no se desvincula, uno sigue queriendo y sigue queriendo y sigue queriendo. Entonces, por ejemplo, que suspiros light, que chocolatitos light, ese tipo de cosas, aunque quepan calóricamente dentro de un plan, van a estimular que yo siga deseando más y más azúcar. Y recuerden que ya lo habíamos conversado antes, el azúcar es más adictivo que la cocaína. Entonces eso es como que ustedes sigan ahí una probadita de la droga, una probadita, nunca se les va a quitar. Entonces, para mí, los sustitutos de azúcar hay que tenerles cuidado, hay que elegirlos con sabiduría. No se vale tampoco comer extra o más porque también tienen dosis permitidas y estudiadas. Por encima de esas dosis, a la mano de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con los sustitutos. Mi mejor recomendación es que no los usen.
Esa sería la verdad. Pero como digo, no estoy totalmente en contra. Creo que son buenas muletas, pero uno no usa las muletas para toda la vida. Entonces, esa sería mi recomendación. Y si tomo café 2 veces al día con sustituto, ¿qué sería lo ideal? No lo logro sin azúcar. Es que es lo que yo les decía. Hay gente que me dice, no puedo. De si no puede, entonces mi consejo es traten de usar lo menos que puedan del edulcorante, así lo menos. Ahora hay Natubia líquida, como tipo la cristalosa, pero Natubia con el diluyente que casi siempre es agua. Entonces, esa es una opción. Sin embargo, por ejemplo, en la medicina natural, el café es súper benéfico para el hígado, pero tiene que saber amargo. Entonces, a veces uno puede como ir acostumbrando las papilas gustativas. Ok, la siguiente pregunta. ¿Por qué uno puede pesar lo mismo o menos y se ve más gordo o más pesado? Creo que eso es una pregunta que más tiene que ver con la imagen propia y la percepción de uno mismo. Y eso es un tema muy extenso que verdaderamente sería muy lindo que lo pudiéramos trabajar otro día. Sin embargo, podríamos conversarlo brevemente. Es demasiado importante cuando uno se va a cuidar que uno lo haga por amor propio. O sea, todo comienza porque yo me quiero. No es que yo me quiero cuando yo esté en ese peso, no es que yo me quiero cuando me vea como fulana, como mengana, como perenceja o como sultana, que hoy me di cuenta que hay unas pasas sultanas y yo, qué lindo nombre, pasas sultanas. Pero la idea aquí es que uno se quiera mucho y que con base en ese amor propio yo pueda tomar mejores decisiones para mí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo estoy consciente que estoy pesando lo mismo, si yo sé que me estoy portando bien, que inclusive he bajado o como dijeron, me mantengo igual y no logro verme así, entonces tengo que analizar un momento por qué me estoy viendo así, si me estoy comparando contra otra persona, por qué no me estoy viendo con amor, porque vean, no importa cómo uno se vea, uno se tiene que ver con amor, o sea, es importantísimo que uno se vea con cariño a pesar de lo que parezca en el espejo, o sea, eso no importa, y sin importar lo que diga la balanza, y sin importar si el pantalón no me cierra, o sea, y con base en ese amor, porque yo me quiero, es que yo me ayudo, ¿ya? No, ya cuando yo esté en ese peso voy a ser feliz, eso jamás, eso nunca sirve, eso es lo que comienza a hacerse uno el daño. Entonces, si yo no me estoy viendo como algo que está apegado a la realidad, entonces es bueno a veces pedir ayuda, no solamente del nutricionista, sino de una persona como un psicólogo, una psicóloga, un coach o alguien que le pueda ayudar a uno a desarrollar estrategias para poder abrir los ojos y verse como de verdad uno es y entender que lo que uno es no es esto, ni lo que sale en la balanza, es lo que está más adentro y de ahí para afuera, ¿ok? Entonces, yo creo que eso es lo que pasa con esa pregunta. Después la otra me preguntaron por qué uno puede pesar lo mismo o menos y se ve, no, perdón, esa ya la leí. ¿Cómo es? ¿Se puede bajar 30 kilos? ¿En cuánto tiempo es recomendable? Ok. Sí, sí se pueden bajar 30 kilos. ¿En cuánto tiempo es recomendable? Cuanto más duro es un plan de alimentación, en mi experiencia, más fácil es romperlo. Entonces, eso es como ponerse uno la soga al cuello, ¿verdad? Si está muy duro el plan, es fácil pecar. Y el problema de pecar es que si uno peca, ya uno comienza, ay, ya pequé, me siento mal, qué aburrido, ya rompí el plan y pum, y ya entonces peor todavía. Entonces, a mí me encantaría que la gente que quiera perder 30 kilos se ponga un plan a un año y medio. Yo sé que no es lo de llame ya y baje 27 kilos en 2 semanas y eso. Yo sé, bueno, yo trabajo un poco diferente. A mí me gusta ver a la gente aprender. A mí me gusta ver a la gente empoderarse. Y ese tiempo que uno dura en llegar a una meta con el peso, a una meta con el estudio, a una meta con la plata, la casa, el carro, lo que sea que ustedes se ponen las metas, de punto A a punto Z, uno aprende en ese abecedario un montón. Aprende herramientas para controlarse cuando uno está ansioso, aprende herramientas para saber qué hacer si uno se siente mal, si hay circunstancias que pasan en la vida de uno y pueden cambiar la alimentación en 2 toques. Si alguien se muere, cambia mi alimentación. Si me despiden, cambia mi alimentación. Entonces lo que uno tiene que hacer es desarrollar estrategias para vivir sano. ¿De qué le sirve a uno bajar esos 30 kilos? Es como pegarse 20 millones de colones, usted los gastó en un año y ya no tiene nada y quedó peor que antes, porque quedó con malos hábitos. Entonces a mí me encanta
que las pérdidas de peso sean paulatinas, orgánicas y naturales, así como yo me estoy cuidando, voy mejorando. Si bajan 2 kilos al mes, en un año tienen 24 kilos menos. O sea, ¿cuál es la prisa, verdad? Esa es mi opinión. Ahora, lo mínimo recomendable de pérdida de peso cuando uno como nutricionista, o yo por lo menos como nutricionista, sí le pongo mucha candela porque urge, normalmente es cuando el sobrepeso o la obesidad es muy muy alta y van para una cirugía. O sea, donde la vida corre riesgo. Entonces ahí sí hay que ponerle un poquitito más. Pero eso depende del sobrepeso u obesidad de cada persona. Entonces, cuanto más natural sea el proceso de pérdida de peso, mejor. Los 30 kilos, claro que se pueden bajar 40, 50, se pueden bajar los que se necesiten. Y ojalá de la forma adecuada, ¿verdad? Hola, muchas gracias. ¿Qué tal el batido de piña, naranja, kale, espinacas de merienda de media mañana? Ok, es una buena opción de comer frutas y vegetales. Ok, alguien preguntó qué pasa si subo y subo de peso cuando se hace uno un examen de tiroides. Ok, vamos a ver. Muchas veces las personas le echan la culpa a la tiroides por el sobrepeso y a veces tienen razón y a veces no tienen razón. La tiroides es una glándula en forma de mariposa que está aquí, en la parte de aquí adelante. Y ella es como el director de orquesta, ella dirige cómo va la tonada. Si tenemos hipertiroidismo, va tum, 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 tum. Si tenemos hipotiroidismo, va como tum, 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 va más lento el ritmo. Normalmente las personas que tienen algún problema tiroideo, como hipotiroidismo, el problema de peso que presentan es sobrepeso u obesidad. Si uno tiene mucho sueño, si tiene mucho cansancio, si ve que tiene problemas de triglicéridos y colesterol, aunque tal vez se alimenta bien, si hace actividad física, tiene buenos estilos de vida y aún así no baja de peso, una de esas pruebas podría ser sanguínea, la de la hormona tiroidea, para ver cómo está la tiroides. Pero eso es si ya uno ve que uno está haciendo varios esfuerzos, viviendo sano y como que el cuerpo no trabaja con uno. Ahí es cuando uno podría decir, vale la pena hacerme el examen. Es un examen que no necesita hacerse en ayunas y tampoco es muy caro. Entonces, los que están en la caja, si sienten que hay varias de estos síntomas que conversamos, pueden conversar con el médico de Levi's y sugerirles que si les pueden hacer la prueba de tiroides y si no, hacérselos por fuera. La otra pregunta... alguien pregunta, ¿en adolescentes está bien perder 250 gramos de grasa al mes manteniendo una masa muscular? Yo creo que, o sea, suena bien, habría que ver ese adolescente y cuánto grasa necesita perder, si es necesario que pierda grasa o no. Pero 250 gramos de grasa por mes no me suena para nada peligroso, me suena poquito. Pero habría que ver cuál es el plan o qué es lo que se quiere hacer con el adolescente. Eso de la pérdida de grasa, más en adolescentes, es también como muy específica del caso. ¿Es cierto que uno debe pesar según su estatura? No. Qué dicha que me preguntaron eso, porque eso siempre llega al consultorio. Por ahí vi que se metió otra nutricionista y yo digo, ella no me deja mentir, siempre le preguntan a uno, digamos, yo mido 1,63 m, entonces yo debería de pesar 63 kilos y así no es. O sea, hay una fórmula, de hecho hay varias fórmulas para determinar el peso ideal. Entonces, por ejemplo, y además esas fórmulas se hacen todavía más específicas de la persona, si es mujer u hombre, si es de estructura ósea grande, mediana o pequeña. Entonces, por ejemplo, mi caso de nuevo, porque es el que me sé de memoria. Mi peso ideal debería ser como de unos 59, si no me equivoco. Pero como yo soy de estructura ósea pequeña, tengo que pesar 10% menos del peso ideal. Entonces, se ajusta con base en la estructura ósea, no con base en la estatura. O sea, la estatura es uno de los números que uno utiliza para determinar el peso ideal, pero no es el determinante. No es que yo le quito los 100 centímetros y ¡pum!, me quedo ahí. Hola, ¿por qué a mí y a mi mamá nos salió colesterol LDL un poquito alto si somos pescetarianas y no comemos casi procesado? Ok, vamos a ver. Aunque no tiene que ver mucho con la obesidad, no importa. Vamos a ver, el cuerpo produce colesterol y tiene que producir colesterol. ¿Okay? El colesterol es súper importante para las membranas celulares, para la función neurológica, inclusive nos protege. Cuando uno lleva un estilo de vida muy saludable, es decir, yo hago ejercicio, me cuido,
no consumo grasas saturadas, los animalitos que me como son pescados y como buenos para las arterias y demás, ahí uno tendría que comenzar a ver si existe un factor genético. O sea, que eso, la hipercolesterolemia la produce uno. Así como hay gente que tiene los ojitos café y hay gente que tiene el pelo rubio, hay personas que sobreproducen colesterol. Y digo sobreproducen porque es que tal vez para esa persona era lo normal desde siempre y para la mamá también, por ejemplo en tu caso, es tu mamá y vos, entonces o sea, varias personas ahí en la línea genética lo van teniendo. Entonces ahí lo que normalmente se utiliza son fármacos. Ahora, para todas esas personas que tienen hipercolesterolemia familiar, entonces para todas esas personas que producen colesterol un poquito de más, yo les recomiendo que se lean un libro que se llama El Estudio de China, porque se habla sobre cómo una alimentación sin grasas y sin productos de origen animal puede ayudar a revertir dramáticamente la placa arterial. Entonces, que es justamente el problema de hacer las hipercolesterolemias, ¿verdad? Que se van tapando las arterias. Entonces, creo que vale la pena revisar ese tipo de alimentación porque aunque alguna literatura dice una cosa, otra literatura dice otra. Yo en el consultorio he tenido casos excepcionalmente buenos pasándolos a las personas que hacen hipercolesterolemias, LDL alto, colesterol malo alto y así, o inclusive grasa visceral alta que no se puede controlar bien cuando los pasamos a una alimentación vegana. Yo sé que es como para pararse, ¡ah, vegano! Pero sí, es impresionante los cambios. Entonces, aunque la terapia convencional serían fármacos, creo que pueden investigar un poquitillo más o conversarlo con sus nutricionistas respectivos. La diferencia entre peso ideal y grasa ideal. Bueno, el peso, como les estaba conversando antes, es importante. Sin embargo, para mí la grasa es tanto más importante porque el peso uno todavía podría jugar alrededor y los rangos de peso ideal por el índice de masa corporal son relativamente amplios. Sin embargo, la grasa corporal elevada tiene factores de riesgo también de cambios hormonales. Entonces, por ejemplo, aumenta el riesgo de cáncer. ¿Por qué de cáncer? Esa es otra de las preguntas que está más adelante, pero la vamos a conversar de una vez. Muchas de las células cancerosas se reproducen mejor o se replican mejor cuando hay cambios hormonales y la grasa es precursora de hormonas femeninas. Eso quiere decir que cuando tenemos el porcentaje de grasa corporal alto, nuestro perfil hormonal cambia y eso lo pueden experimentar mucho las mujeres porque cambia la regla, desde que si suben mucho la grasa hasta que si la bajan mucho. Cambia la regla, cambia la menstruación, pueden cambiar los estados de ánimo y eso afecta directamente los comandos o las órdenes que se dan dentro del cuerpo y las células se pueden replicar un poquitito más, las cancerosas. Entonces hay que tener un poco de cuidado con el porcentaje de grasa, un poco más que si fuera peso, dentro de lo que a mí me parece, ¿verdad? Yo siempre le doy muchísima más importancia a la grasa, sin dejar descuidado el peso. Ok, estigma de salud y todas las tallas. Un rango de grasa normal de mujer de 22 años. Eso ya lo dije antitos al principio del live, pero como de 15 a 22 años, hasta 25% está bien. Ay, me perdí. El estigma de salud y todas las tallas. Eso es muy lindo, porque en realidad es algo que estamos viviendo todos con las redes sociales. Yo sé que ayudan mucho, obviamente estamos todos aquí juntos aprendiendo, pero a veces uno cae en obsesionarse con un peso o también con un porcentaje de grasa, pero no es por salud, es vinculado a otra cosa. Entonces yo creo que es muy importante que cuando uno va a tomar una decisión con respecto a su salud, porque tienen que cuidarse la carrocería y esta es la que les va a durar toda su vida, o sea, si no se la cuidan, qué mal, ¿verdad? Entonces yo creo, como les dije antes, que es importante, número uno, hacerlo por amor propio, por cariño. Yo voy a comer más vegetales porque sé que son buenos para mí y porque entiendo que los necesito, no porque es que no me gustan, es que no sé qué, no, o sea, es importante para uno, es súper importante. Lo mismo, voy a hacer ejercicio, es que nada me llama la atención, bueno, entonces coge el ejercicio que menos detesta y haga ese, pero hay que hacerlo porque
hay cosas que no son negociables y en esta sociedad estamos negociando las cosas. O sea, estamos cambiando cosas muy importantes y estamos dándole valor a cosas que son cero importantes. Entonces, a mí no me importa cómo yo llego a tener mi físico divino, me lo hago leña, me meto, me saco, me quito, me pongo, me hago de todo, sin importar la salud. Cuando verdaderamente lo que se supone que uno busca con lo de la obesidad es salud. O sea, si yo quiero evitar la obesidad, quiero tener salud, quiero estar mejor, entonces creo que sí es como muy importante para uno no caer en ese estigma, uno no meterse en ese estigma. O sea, yo quiero verme bien o quiero estar bien. Y yo creo que esa es la forma de desvincularse de las tallas y de todo eso. La otra pregunta, ¿cómo es? Hay que ser radical con la restricción calórica hasta obtener el porcentaje de grasa deseado. Bueno, esa es una muy buena pregunta. A mí no me parece que uno tiene que ser demasiado radical o demasiado intenso con la alimentación, a menos de que sea peligroso. O sea, si la obesidad es muy, muy alta y sí amerita ser muy estricto, entonces pues lo hacemos hasta que salimos de la zona de riesgo y ahí vamos rehabilitándonos, porque todo esto es un tema de rehabilitación. Entonces, yo no creo que hay que ser tan rudo, yo creo que hay que ser sostenible, ya, o sea, nada más no parar, no parar, no parar. Vamos a ver, ¿comer saludable es suficiente para combatir la obesidad o hay que hacer un déficit calórico para combatirla? Ok, depende de cómo esté la persona, depende de cómo esté comiendo y depende de sus estilos de vida. Por ejemplo, si yo estoy comiendo puro pan, baguette y muchas cosas que no son saludables y vengo y me paso a comida saludable, van a bajar un montón. O sea, si estaban desayunando, almorzando y cenando comida rápida, que chicharrones y todo, y de repente pasan de eso a gallo pinto, tortilla, picadillo, pues sí, todo bien, les va a ir requete bien con solo cambiar de hábitos. Pero para llegar normalmente a la meta final sí van a tener que hacer un plan que tenga una restricción calórica, sí van a tener que llevar una alimentación que sea acorde a que yo quiero perder, porque si yo estoy haciendo un plan de alimentación que es de mantenimiento, el cuerpo no va a quemar grasa. Y si yo quiero quemar grasa, necesito hacer esa restricción. ¿Que esa restricción tiene que ser brutal? No, pero sí tiene que existir una restricción calórica. ¿Hay predisposición a la obesidad genética o factores hereditarios? Pues sí, o sea, vamos a ver, es más fuerte los factores hereditarios que la parte genética. Genética, eso quiere decir que hay un fallo o hay un error o una forma de funcionar diferente de mi cuerpo y entonces comienzo a hacer obesidad prácticamente que sin tener la capacidad de controlarlo. Eso se supone que es del 5 al 10% de las personas con obesidad por el factor genético. El restante es por estilos de vida. Y esos pueden ser hereditarios, o sea, a veces me dicen, no, pero yo conozco familias que la mamá, la tía y todo, pero ahí no hay un factor genético equivocado, sino que es un tema de herencia o enseñanza de cómo uno vive en esa casa. Entonces, por ejemplo, todos en la casa tienen sobrepeso, pero es porque todos comen mal. O porque cuando estaban chiquititos, ay no, pobrecito, déjele al chiquito que se coma tal cosa, que disfrute la vida y ¡pa! Que le zampan toda la leche pinito con sirope. Y entonces se van aprendiendo cosas que quedan para toda la vida. Ahora, ¿cuál es el problema de desarrollar obesidad durante la infancia? Bueno, por ahí uno de mis pacientes, que es un genio, me mandó una pregunta que estaba interesante, que era con respecto a ver si habían como datos de a qué edad había más mortalidad con respecto a la obesidad. Y me puse a investigar y resulta que, bueno, número uno, no hay tantas investigaciones propiamente como de morbimortalidad y la obesidad según sus grupos etarios. Es decir, cuesta un poco encontrar a cuál edad es que fallece la gente por obesidad, pero lo que sí encontré es que cuanto más temprano se desarrolla la obesidad en la persona, peores son las consecuencias a nivel de morbimortalidad. Entonces, por ejemplo, una persona que durante joven y adulto joven estuvo bien de peso y desarrolló obesidad adulta mayor, no es tan peligroso como una persona que viene desde chiquitita o desde joven con sobrepeso u obesidad.
El problema, entonces, ya para volver a lo que estaba diciendo, el problema para las personas o los niños o las niñas que tienen obesidad es que sus células se replican, que eso contesta otra de las preguntas. Me preguntaron si los adipocitos, que esas son las células de la grasa, se pueden multiplicar, que se pueden aumentar en tamaño. Se pueden aumentar en tamaño y se pueden aumentar en cantidad. Cuando uno está pequeñito, las células se replican y ellas para uno crecer, ¿verdad? Eso es lo que hacen. Entonces se comienzan a replicar las células y al final de cuentas, si uno tiene obesidad, uno también las engorda, va engordando la célula. ¿Y qué es lo que pasa? Que se va replicando esa célula, ya una célula adipositaria más gordita, por así decirlo. Entonces es importantísimo que los chicos, los adolescentes, los niños tengan porcentajes de grasa adecuados y tamaños de células adipositarias apropiados, y eso se hace con una buena alimentación desde que están pequeñitos y con actividad física. Decía mi mamá, gordo sirve gordo, sí. Eso nunca lo he escuchado, pero hay que tenerle, sí, ese cuidado, un toquecillo. Entonces, sí es hay que tener cuidado, como digo, cuanto más temprano, más joven aparece el sobrepeso, la obesidad, más cuidado hay que tenerle. De nuevo, no es agredir a la persona, no es maltratarla, es guiar a esa persona para que pueda estar más saludable. Cuesta más bajar de peso si se ha sido obeso por un largo tiempo. En cuanto al cuerpo, dependiendo del tipo de sobrepeso u obesidad que uno tenga, el cuerpo va a buscar bajar el peso rápido, entonces no necesariamente. Ahora, el cuerpo sí se aprende los pesos. Si yo paso por años en 85 kilos, mi cuerpo va a pensar que ese es el peso normal, porque en efecto es el peso normal, porque tengo mucho tiempo de estar ahí. Algo que es muy importante cuando uno está perdiendo peso, por ejemplo, que pasé de esos 80 kilos a 60, es mantenerme en esos 60 kilos por lo menos unos 6 meses para que el cuerpo pueda aprender que ese es el peso ideal, que ese es el peso normal. Entonces, sí es importante esa parte, ¿verdad? Vamos a ver. En mi experiencia, lo que más puede afectar cuando una persona ha tenido sobrepeso u obesidad por mucho tiempo es que tal vez ya tiene algunas mañitas o algunos hábitos de alimentación que podrían afectar. Entonces, yo sí creo que también es importante, por eso les decía, cuando uno baja de peso, que pase por ese proceso. O sea, que pase, que aprenda, que se caiga, que se levante, que si se tropieza, que siga adelante, porque es muy importante. O sea, uno no construye Roma en un día, entonces es importante ese aprendizaje que uno hace cuando uno va bajando de peso poco a poco. Factores conjuntos de obesidad y diabetes tipo 1. Ok, vamos a ver, diabetes tipo 1 es, yo quería también hablar de ese tema, ese puede ser otro live. La diabetes tipo 1, esos son los que son insulino dependientes, son personas que necesitan insulina para funcionar, entonces en realidad no hay vinculación, o sea, no, la diabetes tipo 2 es la que se vincula a obesidad o sobrepeso, es la que se va desarrollando después. Diabetes tipo 2 antes se veía solamente en adultos mayores, en personas más grandes, ahora hay niños con diabetes tipo 2 justamente porque se elevan los factores de riesgo como obesidad y así. Daños físicos, bueno, la obesidad y el sobrepeso, verdaderamente la persona no se va a morir por obesidad propiamente, va a fallecer o va a tener problemas justamente por las complicaciones que trae la obesidad o el sobrepeso. Entonces, desde lesiones en las articulaciones, como digo, hasta un ratito aumento en el riesgo de cáncer. Inclusive hay problemas para la concentración, problemas en los riñones, hipertensión arterial, podría ser hasta cirrosis hepática. Entonces, todas esas complicaciones que conversamos ahora con respecto a la circunferencia abdominal son las mismas que tiene la obesidad. Entonces, sí es importante tratarlo. Dice, yo pesaba 86, bajé a 68 y cómo cuesta mantenerse. Qué fácil es caer y una sociedad que no colabora, pero ya llevo 6 meses en ese peso. Muy bien, Franco, felicidades. Nosotros hacemos, nuestros hijos comen lo que comemos. Lo he comprobado con mi hija, vegetales, agua. Ah, sí, por supuesto. Sí, yo sé. Lo que pasa es que a veces las personas, por cariño, yo nunca he pensado que un papá quiera hacerle el daño a su chiquito o a su chiquita, pero por cariño, por alcahuetería o lo que sea, a veces la gente dice, ¿cuál es tu paciente favorito? Gatica, ¿vio? A veces la gente dice, no, voy a dejar que disfrute, pero
¿Qué es lo que disfruta? Entonces yo estoy programando a mi chiquito a que vincule felicidad y disfrute con comida que no es saludable. Entonces de una estamos como programándolos ya para un fracaso en cuanto a salud. Entonces sí es muy importante desde pequeñitos darles buena alimentación, comida más limpia, más llena de nutrientes. Estoy de acuerdo con lo de los chiquitos. Y sí estoy de acuerdo con que es difícil mantenerse, pero por eso es que es importante pasar por donde asustan, como dirían, porque si yo mágicamente le quito a alguien esos 20 kilos, no aprendió las herramientas. No, o sea, ¿cómo llegó a tener ese sobrepeso? Tiene que aprender a deshacerlo y agarrar nuevos hábitos para que no cueste tanto, ¿verdad? Entonces, pues para mí sí eso es importante. Bueno, mi paciente favorito es Gatica, reto no sugar. ¿Cuándo visitar a un médico o a un nutricionista? Ok, yo creo que siempre es importante visitar al nutricionista, no porque yo sea nutricionista, sino porque uno como nutricionista tiene muchas herramientas para compartir con ustedes, con cualquier persona. Herramientas para que vivan más saludable, para que escojan mejor, para que aprendan qué hacer si uno tiene diarrea, dolor de cabeza, lo que sea. Ahora, cuando es una emergencia visitar a un nutricionista, cuando yo estoy comenzando a ver mi funcionalidad limitada. Me cuesta subir las escaleras, estoy subiendo y jadeo, me agito si estoy hablando, si pierdo movilidad, si no me puedo soltar los cordones, si me cuesta rascarme, ese tipo de cosas. Cuando ya uno comienza a entrar casi en una discapacidad, ahí es de emergencia. Entonces, siempre es bueno hacerse un chequeo, como si usted fuera un carro y uno va a RITEVE. Y así uno se da cuenta de las cosas antes de que se pongan muy grandes. Está volando ese reto, ya llevo 4 retos. Sí, ese reto a mí me encanta también, es muy bueno. Ok, vamos a ver, son las 8:10, vamos bien de tiempo. Voy a hacer las otras preguntas que me hicieron con respecto a la obesidad. Es impresionante cómo uno aprende que la comida está totalmente ligada a la salud. Sí, por eso es tan bonito la nutrición. Ok, me preguntaron por el ayuno intermitente. Eso podría ser otro live totalmente. ¿El sobrepeso aumenta la probabilidad de cáncer? ¿Será que el bajo peso también? Depende de la causa del bajo peso. Pero sí depende de la causa del bajo peso, pero en realidad no se ha vinculado mucho. Si es un bajo peso por malnutrición u otra situación así, entonces ahí sí incrementaría el riesgo de otros tipos de cáncer, otras cepas de cáncer, por ejemplo, problemas como en médula o así, y también podría incrementar el riesgo de otras enfermedades. Es que la idea es mantenerse en el equilibrio, ni muy ni tan. El ayuno intermitente se puede utilizar con mucho cuidado. No es para estar utilizándolo a cada rato dentro de mi criterio profesional. Las personas que he visto, cuanto más lo hacen, menos les funciona, y es porque el cuerpo también va haciendo mecanismos de defensa cuando uno lo mata de hambre. O lo ponen ayunos intermitentes. Yo los respeto mucho, tengo pacientes que hacen ayunos por diferentes tipos de razones, por un tema religioso, que eso lo respeto muchísimo obviamente. Como tratamiento para la pérdida de peso, a menos de que sea una emergencia, yo en mi caso no lo uso para cualquier persona. Me cuido mucho de trabajar la parte metabólica de las personas. Entonces, todos lo que son golpes metabólicos, gente, en mi criterio, ¿usted para qué quiere golpear a su cuerpo? O sea, no le debería durar un montón. A mí me dicen golpe metabólico y yo, ¿qué? Yo mi cuerpo, nanay, amorcito. Golpes metabólicos. Personas que vienen con sobrecargas pancreáticas, con problemas en el hígado o con problemas en los riñones o que van para cirugía, pueden verse beneficiadas de ayunos intermitentes. Pero como les digo, son casos muy particulares y muy específicos, ¿verdad? Alimentos que ayudan a regular la tiroides. Ok, depende de la anomalía tiroidea, o sea, depende de cuál sea el problema de la tiroides, así podría ser el alimento. Lo que sí les puedo recomendar, porque eso de la tiroides es como también algo muy personal, lo que sí les puedo recomendar es que cualquier persona que tenga problemas de la tiroides generalmente se va a ver muy beneficiada de una alimentación libre de gluten. Las investigaciones han arrojado esos resultados. Yo en la consulta lo he visto impresionante, o sea, personas que venían con problemas tiroideos suspendieron el gluten y ya no tienen problemas tiroideos ni medicamento. Entonces, recordemos que hay algunos alimentos que pueden ser verdaderamente tóxicos y nocivos con nuestro organismo. Si quitan o disminuyen los carbohidratos, se baja grasa. Técnicamente, lo que hace que uno
tenga una pérdida de grasa que repercute en el peso, es una restricción calórica. Entonces, si yo tengo una restricción calórica, o sea, si yo me rebajo un poquito, el cuerpo va a decir, ay, 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 necesito funcionar y va a quemar grasa. Lo que pasa es que las harinas y los carbohidratos y las frutas se han satanizado muchísimo en los últimos años y yo creo que es porque la gente los elige mal. Entonces, digamos, en lugar de comer garbanzos y lentejas y papita con la cáscara y camotito y así, van, comen pan blanco, comen croissants, comen golosinas, arroz blanco, un montón de cosas refinadas y le echan la culpa a todas las harinas. Entonces salieron rascando los frijoles, las garbanzos, las lentejas, la quinoa, cuando lo que estaban comiendo era pan blanco y cosas así. Entonces de ahí es donde yo creo que han agarrado mala fama. Yo tengo casos de éxito increíbles con alimentaciones totalmente basadas en plantas, o sea, full harinas y grasas y frutas. Tengo casos excelentes también con una alimentación un poco más omnívora, o sea, un poquito de todo. Lo que más ayuda en mi experiencia a bajar la grasa es apegarse a un plan, a un estilo de vida, o sea, que ese sea mi plan. Mi plan es vivir sano. Mi plan es tratar de hacer los 10,000 pasos que tengo que hacer al día. Mi plan es tomar el agua que necesito. Mi plan es no estresarme porque se me colaron y se metieron contravía. ¿Y cómo van a hacer eso? Eso me pasa a mí. Pero ese es mi plan, ¿ya? Y eso es lo que yo he visto que mejor funciona. Con respecto a lo de los carbohidratos, lo que he visto que mejor funciona, como les estaba diciendo, es seleccionarlos con base en su índice glicémico, o sea, según qué tan rápido sube el azúcar en la sangre de un alimento. Nosotros en la consulta tenemos unos libritos, no, aquí no tengo, tenemos unos libritos que le van guiando a la gente de cuál es el índice glicémico. Sin embargo, lo pueden buscar en línea. Entonces, si un alimento sube muy rápido el azúcar en la sangre, ese es un alimento que es mejor no consumir porque hace que mi insulina se active, aumenta la grasa en el abdomen, da más ansiedad, se pone más ácido el estómago. Pero no es dejar de comer harinas. También no es comer demasiado, es comer la cantidad que es necesaria y ya con eso uno va bien. Demasiado interesante, gracias. ¿Qué barritas de merienda recomiendas? Fue otra de las preguntas que me hicieron. Yo casi no recomiendo barritas porque a mí me gusta que merienden comida, entonces a mí me gusta que coman fruta o por ejemplo entonces que agarren una rebanada de pan integral y le pongan mantequilla de almendra y bananito o que se coman un par de pejibayes o por ejemplo, ¿qué tal una chalupa con frijolitos majados, con pico de gallo, con guacamole y con pollo que come pollo, queso que come queso y los que no comemos nada de eso, pues nada más eso y ya. Eso para mí es una 1000 veces mejor merienda que una barrita. Yo sé que las barritas son prácticas, yo lo sé, pero no me encantan. En todo caso, para contestar la pregunta, hay unas en el automercado que se llaman Made Good. Esas no me parecen tan feas. Tienen los ingredientes interesantes, son orgánicas, entonces no son tan sucias. Hay unas galletas de arroz de Violand que parecen como estereofón. Esas también son vacilonas. Yo sé que no son barritas, pero es una buena opción. Y Violand tiene una Express que desde 75 calorías. Esa tampoco está tan mal. Pero yo honestamente, si uno va a gastar una harina y una grasa, prefiero hacerla en eso que les acabo de decir. Pejibayes, una chalupa, un pancito con mantequilla de almendras o hasta un gallo pinto con un pedazo de aguacate o por ejemplo un cuarto de plátano maduro con un poquito de frijol y quesito o así, más rico. Un yogur de merienda podría ser también. Un sustituto de azúcar. Habíamos hablado que tal vez stevia líquida que no tiene sacarosa ni nada de esas cosas como vehículo excipiente. ¿Cómo sustituir alimentos? No eliminarlos. Bueno, como acabamos de hacer ahora. A mí no me gustan esos planes de alimentación que son de morirse de hambre y no soy partidaria de decir no, 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 no. A mí me gusta que sepan. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, bueno, usted se come ese pan blanco, pero le va a dar más ansiedad, va a quedar con hambre, le va a costar, y les explico, ya si ustedes se lo quieren comer es su decisión. Pero yo siempre les voy a recomendar que traten de hacerle como un upgrade, como una mejora a la comida. Entonces, por ejemplo, me preguntan mucho por las galletas almas, esas sanísimas que saben como a tortilla quemada, que son muy ricas. Que la galleta esa como tal, dentro de mi criterio, no es mayor importancia, o sea, yo no le veo el aporte nutricional. Pero si encima de esa galleta
hay tomatito picado, con albahaca, con ajo, con hongos, si alguien come carne, con carne, o con salmón, o con lo que sea, ya eso cambia totalmente el juego. O sea, eso sí es nutritivo. Entonces, eso es como el tipo de mejoras que uno le puede hacer. No es decir, no, nunca más. Yo, por ejemplo, a veces me dicen con el arroz blanco, es que arroz integral nunca. Y yo, ok, hagamos un trato. Entonces, hace el arroz blanco, pero lo hace súper, súper jardinero. Entonces le mete montones de chile dulce y cebollita y honguitos y todo. Y esa cuestión se tiene que ver medio verde. Y ya le incrementan la fibra. Entonces, es buscar la solución a todo lo que uno esté haciendo. Mejorarlo con amor propio. Decir, mira, mi cuerpo necesita hierro, vitamina C, o sea, montones de cosas para formar enzimas y hormonas. Entonces hay que comérselas en algún momento. ¿Qué pan libre de Violan tiene cosas interesantes? Sí. ¿Qué pan libre de gluten recomiendo? Vieras que en el automercado me encontré uno que es increíblemente rico, que la marca es Schnitzer. Y es un ciabatta integral que es como así, son 2 ciabatta, está con aceitunas y está medio crudo, entonces uno lo mete en el hornito, increíble, delicioso, recomendadísimo ese Schnitzer, y es vegano también. Pan ruiseñor integral, sí está bien el Konig. Puede ser Konig o ruiseñor, ajá. Esas son buenas opciones de pan. ¿Cómo disminuir la grasa visceral? Ok, más bien es cómo dejar de aumentarla. Clave, la pregunta. Ok, entonces, la grasa visceral generalmente aumenta por las siguientes razones. Estrés. El estrés aumenta la producción de cortisol en la sangre. Entonces, si yo me estreso mucho, si me ofusco, si todo me... o si siento un mono, ese tipo de cosas hacen que el cuerpo libere cortisol, y el cortisol engorda mucho en el área abdominal. Azúcares simples, golosinas, confites, siropes, galletitas, arroz blanco, pan blanco, todos los carbohidratos simples, los carbohidratos refinados, eso es lo que van a hacer. O sea, van a hacer que mi cuerpo libere más insulina, y la insulina, ¿adivina dónde engorda? En el abdomen. Entonces, alimentos de bajo índice glicémico, altos en fibra. Grasas de origen animal, grasas sobrecocinadas, o digamos frituras, ese tipo de alimentos también van a afectar muchísimo. Cualquier excedente calórico va a afectar muchísimo, porque todos esos alimentos que yo me consumo van a entrar en el torrente sanguíneo y van a ir directamente al hígado. Y si yo le doy a mi cuerpo buena comida, ¿qué va a recibir mi cuerpo? ¿Qué va a recibir mi hígado? Buenos nutrientes. Si yo le doy a mi cuerpo mala comida, ¿qué va a recibir mi cuerpo? ¿Qué va a recibir mi hígado? Mala comida, malos nutrientes. Entonces, esas grasas se van acumulando sobre el hígado, se va haciendo ese abdomen grande, grande, duro, duro. No es la grasa de la llantita, no es la grasa que uno se siente abajo de la piel la que es peligrosa, es la que está adentro, la que está dentro, digamos, detrás de los músculos, cubriendo el hígado, el vaso, el páncreas y la vesícula. Entonces, las grasas, los excedentes calóricos también nos van a afectar. Y después algunos medicamentos. Entonces, si uno está tomando medicamentos, también es bueno conversar con el médico, con la nutricionista, para ver si hay algo que se puede hacer para poder reducir el riesgo de grasa visceral o abdominal. ¡Quedan 2 minutos! Hola, amo los helados. Los helados son muy ricos, pero son una opción pecadora. Me queda... Porque a pesar de comer saludable y consumir proteína, mi piel va quedando flácida. Eso puede ser un tema de calidad de la comida y de cantidad. También, si uno baja muy rápido de peso y el ejercicio no es suficiente, entonces podría uno ver que la piel simplemente como que no se adherió bien al músculo. Entonces ahí pueden usar fajas y vendas. Calorías que se queman en una hora de caminata, me preguntaron, depende del peso de la persona, pero anda entre 140 calorías y 190 calorías una hora de caminata. Ok, ya terminé todas las preguntas y nos queda 1 minuto. Los carbohidratos son buenos para después de realizar actividad física. ¿Y qué tan bueno es el café? Ok, el café lo mejor es tomarlo negro, ojalá sin edulcorantes. Es bastante antioxidante, y si sabe amargo ayuda mucho con la parte del hígado. Y los carbohidratos sí son muy buenos después del ejercicio, dependiendo de la intensidad del ejercicio, de 15 gramos a 30 gramos de carbohidratos. Eso puede ser una fruta, una harina o ambas. ¿Cómo bajar grasa y no músculo? Con una buena alimentación. Eso es una restricción calórica que no sea demasiado fuerte para que no queme un músculo, pero que no sea demasiado poquito para que no suman grasa. Ok, ahora sí, 30 segundos.
Se me fue volando el tiempo. Muchas gracias por compartir esta hora informativa. Gotitas del saber. La pasé súper bonito, gracias. Acuérdense por favor de compartir la información con las personas que quieran. De verdad que la obesidad está llegando a mucha gente. Entonces aprovechen esto y compártalo, de verdad. Gracias, la pasé súper bonito y un besito a todos, gracias por la atención.